Buenas tardes, mi nombre es Cielo Sierra y hoy vamos a hablar sobre las bases de datos, enfocándonos en las bases de datos que ofrece la Universidad de La Guajira. Vamos a ir a la página de Uniguajira, ya yo la tengo previamente abierta y estoy en la página de su biblioteca, donde están las bases de datos que nos ofrece la Universidad de La Guajira. Entonces, como podemos ver, aquí encontramos tales como Nature, Science Direct, Scopus, Virtual Pro, ProQuest, El Libro, entre muchas más. Yo voy a tomar Sage Publishing. Vamos a empezar con esta base de datos. Sage Publishing es una base de datos producida por la editorial anglo-norteamericana Sage Publishing. Incluye artículos de textos completos de unas 1000 publicaciones académicas de muy diversas áreas de conocimiento, aunque con una destacada presencia de las ciencias sociales y humanas. Esa es la ciencia en la que se especializa Sage Publishing. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer una búsqueda básica y luego miramos cómo hacemos una búsqueda avanzada en esta base de datos. Entonces cuando entramos, esta es la primera carta de presentación que tenemos de la base de datos y accedemos a hacer nuestra búsqueda. Entonces aquí incluimos nuestro término de búsqueda. Por ejemplo, yo quiero buscar sobre la depresión. Escribo mi término y le doy en buscar. Y automáticamente esta base de datos me arroja resultados acerca de ese término que yo estoy colocando. Entonces, por ejemplo, el primer artículo que me aparece es un avance. Aquí me lo dice, es un avance, como un abstracto del artículo como tal. Entonces él me muestra el título: significado de psicólogas o psicólogos de atención primaria de salud sobre la intervención psicológica de grupo en el tratamiento de la depresión en Chile. Me muestra información sobre los autores, que son Gonzalo Andrade y Adriana Espinosa. Me dice el nombre de la revista o del artículo, que es Promoción de la Salud Mundial. Me muestra el volumen, las páginas y el año de publicación, que fue el 10 de noviembre del 2007. Y aquí abajo me muestra unas opciones, entre ellas para descargar en PDF. Esto quiere decir que yo puedo tomar este documento y descargarlo para tenerlo entre mis documentos en mi equipo, en mi computador, en mi celular, etc. Y así sucesivamente, cada artículo me va a mostrar la misma información: título, autores, nombre de la revista, volumen, páginas y números y la fecha de publicación, y de igual manera las opciones para leer, descargar o asegurar esa búsqueda. Entonces, en total tenemos 135 búsquedas, es lo que nos dice aquí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo hacemos una búsqueda avanzada en esta base de datos. Entonces vamos a tomar donde dice Advanced Search o búsqueda avanzada y le vamos a dar clic ahí. Y esto lo que hace es que nos arroja unos campos para llenarlos para hacer dicha búsqueda. Entonces yo voy a seguir con el mismo término, que es depresión, y aquí me aparece para que ese término esté en cualquier sitio, en el título del artículo, que sea llevado por el autor, que sea simplemente una palabra clave, que sea un abstracto o una afiliación. Entonces yo voy a dejarlo en cualquier sitio. Y podemos ingresar otro término de búsqueda que tenga relación con la depresión, en este caso con el término que yo estoy buscando. Entonces, publicado en, si yo tengo el nombre de la revista lo puedo colocar, si no, no hay problema. Yo en este caso no tengo ninguna revista específica, así que no la voy a colocar. También podemos filtrar nuestra información por fecha de publicación. Entonces lo puedo colocar de todas las fechas
últimas fechas o rango personalizado. Entonces yo voy a colocar últimas fechas y voy a colocar entre los últimos 6 meses, por ejemplo. El tipo de acceso, puedo elegir todo el documento, contenido de acceso abierto o solo contenido al que tenga acceso completo. Yo voy a elegir todo el documento y le doy en la casilla roja que dice buscar. Y automáticamente me aparecen. Si nosotros nos fijamos bien, en el anterior resultado nosotros teníamos muchísimas cantidades. En comparación de ahora, pues disminuyó bastante considerablemente. Ahora solo tenemos 11 resultados. Esto quiere decir que entre más específica y más estricta, por así decirlo, sea nuestra búsqueda, pues menos resultados van a haber, porque lo que estamos buscando ya es más específico, es más estricto, a diferencia de cuando buscamos algo más general, porque cuando buscamos algo general, pues hay muchas más opciones de búsqueda. Entonces, cada vez que buscamos, cada vez que filtramos nuestra información, van a salir menos resultados. Entonces, a diferencia de la búsqueda pasada, que habían 365, esta vez tenemos solo 11 resultados. Por la especificidad lo que estoy especificando que quiero que aparezca en mi documento. Entonces me aparece información sobre el título, los autores, las páginas, el nombre de la revista, el volumen y cuándo fue publicado. Y otra vez me aparecen las mismas 3 opciones de leer el documento, descargarlo y asegurar este documento. Entonces así nos van apareciendo todos los documentos con esos mismos datos de acuerdo a lo que yo estoy buscando. Es así como hacemos búsqueda básica y avanzada en nuestra base de datos Sage Journals Publishing. Entonces vamos ahora a ir con otra base de datos. Yo escogí también la base de datos de, por ejemplo, Taylor y Francis. Entonces le escogemos en acceder y bueno, esta plataforma digital incluye una base de datos y un sistema de navegación y de lectura interactiva, y se trata pues de una base de datos multidisciplinaria, porque esta incluye diversas áreas propias y se enfoca en ciencias humanas y ciencias sociales. Entonces vamos a hacer nuestra búsqueda básica en nuestra base de datos de Taylor y Francis y vamos a colocar, por ejemplo, quiero averiguar y quiero investigar sobre obesidad. Coloco en este campo mi término y le doy en buscar. Y aquí me aparecen los resultados de búsqueda. Tengo 242 resultados, es lo que me muestra. Dice su búsqueda de todo, obesidad, me muestra el término que acabo de buscar. Entonces, algo interesante que tiene esta base de datos es que puedo guardar mi búsqueda, como aparecen en estos 2 campos verdes. Puedo guardar mi búsqueda o exportar los resultados que yo obtenga y que me proporcione esta búsqueda. Puedo modificar mi búsqueda en cualquier sitio, el título, el autor o las palabras claves, de acuerdo al término que yo estoy buscando. Entonces aquí aparecen, esto es lo que me arroja la base de datos de acuerdo a ese término que yo estoy buscando. Entonces, 2 opciones que nos da también esta base de datos es que si por ejemplo lo que estamos buscando son citas, podemos descargarlas y también descargar la información, el artículo, la reseña, el resumen, lo que estemos buscando. Podemos hacer una descarga en PDF para tenerla en nuestro equipo y no volver a entrar a la base de datos. Entonces ahora entramos a la base de datos y la información que nos muestra es, por ejemplo, artículo. Es un artículo lo que nos muestra, y lo primero que vemos es, por ejemplo, la relación entre el nivel de actividad física en escolares durante el fin de semana y la prevalencia de obesidad. Ahí me subraya la palabra o el término que está dentro de ese título con respecto a lo que estoy buscando. Relación entre el nivel de actividad física en la escuela durante el fin de semana y la prevalencia de obesidad. Entonces, encontramos 2 veces el término que yo estoy buscando. De igual manera, tengo información sobre los autores: Francisco García de la Montaña, Montserrat Míguez Bernades y Julia de la Montaña Migueles.
tengo información sobre el nombre del artículo o de la revista, se llama Diario de Alimentos, en volumen 9 del año 2011, con número 4, y me dice que fue publicado el 4 de noviembre del 2011 y me especifica que su publicación fue en línea. Y así sucesivamente me va mostrando artículos relacionados con lo que yo estoy buscando. Esta es la manera de hacer una búsqueda básica en nuestra base de datos Taylor y Francis. Entonces ahora vamos a retroceder y vamos a mirar cómo hacemos una búsqueda avanzada. Si nos damos cuenta, debajo del campo donde colocamos nuestro término, nuestra palabra clave, por así decirlo, dice búsqueda avanzada. Vamos a cliquear ahí y esto nos va a llevar a otros campos donde vamos a colocar nuestros términos y otros datos adicionales para que de esta manera nos pueda arrojar una información más precisa y más específica a la hora de hacer nuestra investigación. Entonces, aquí nos aparecen opciones sobre cómo quiero yo que sea mi información, si ese término lo incluya en cualquier sitio, que lo incluya en el título, que tenga mucho que ver con el autor o que sea simplemente una palabra clave. Yo lo voy a dejar en cualquier sitio y voy a agregar el mismo término de búsqueda, que es obesidad. Entonces, lo podemos filtrar también por fecha de publicación. Entonces tenemos tres opciones: todas las fechas, últimas fechas o colocar un rango personalizado. Yo lo voy a colocar en último y voy a seleccionar, por ejemplo, aquí nos da tres. El último mes, 6 meses o un año. Yo quiero que mi información sea de los últimos 6 meses. Entonces selecciono ahí y le doy en buscar. Y aquí me da mis resultados. A diferencia de la búsqueda anterior, podemos ver que los resultados siguen siendo menos, como lo explicaba hace un momento. Aquí tenemos 21 resultados y nos ofrece las mismas opciones: guardar la búsqueda, exportar los resultados de la búsqueda, y aquí me aparece el filtro que yo seleccioné. Me dice filtros seleccionados y ahí me muestra últimos 6 meses, que fue lo que yo quise filtrar. Puedo modificar mi búsqueda y aquí me aparecen los mismos 21 artículos, también las opciones de descargar la cita o descargar el PDF y la misma información del artículo, o sea, título, autores, el nombre del artículo o de la revista, la publicación me especifica que fue en línea y me dice la fecha de publicación, que fue el 30 de junio del 2020, una información reciente. Y así es como hacemos una búsqueda avanzada y anteriormente la búsqueda básica en nuestra base de datos Taylor y Francis. Vamos a avanzar con una tercera base de datos, y otra de las que yo elegí, que me parece muy buena, es Nature. Entonces vamos a acceder y tenemos aquí está nuestra base de datos. Esta es la carta de presentación, la primera página que nos ofrece esta base de datos. Y Nature es una revista científica publicada desde el año 1869, cuya misión es ofrecer los avances en investigación más recientes pertenecientes a cualquier rama de la ciencia y la tecnología, así como proporcionar también una plataforma de discusión de noticias y temas científicos. Nature es actualmente la revista con mayor impacto de la actividad científica. Entonces, aquí tenemos ya con esta referencia, con esto que acabo de decir, nos podemos dar cuenta de que verdaderamente es una base de datos que vale la pena obtener, donde vale la pena buscar información. Entonces, para empezar a buscar, vamos a darle en el icono de arriba que dice buscar, que está al lado de iniciar sesión. Y igualmente me pide un término o una palabra clave o un autor. Entonces yo quiero buscar aquí sobre la anorexia. Entonces coloco mi palabra clave o mi término y selecciono donde dice buscar. Y aquí me aparecen los resultados. Entonces tengo 4.551 resultados. Esta es la cantidad de resultados que me muestra esta base de datos. Aquí está. Entonces, tengo mi
mi artículo y me aclara que es un artículo de investigación, según lo que me dice aquí. Entonces empezamos a mirar qué me muestra, qué me trae, qué me ofrece. Entonces primero me aclara que es un artículo de investigación y que fue publicado el 13 de septiembre del año 2020. O sea, es una información bastante reciente. Y es un artículo de investigación abierto. Entonces, continúa con el título. Dice, la investigación de los rasgos glucémicos en los trastornos psiquiátricos mediante la asignación al azar mendeliana reveló una relación causal con la anorexia nerviosa. Entonces, si vemos una pequeña parte del contenido, me muestra 3 veces el término o la palabra que yo estoy buscando que esté dentro de mi investigación. Entonces aquí me hace como un abrebocas o una pequeña apertura de lo que yo voy a encontrar en este artículo. Entonces igualmente me muestra información sobre los autores: Daniel Adams, William Ray, Murray Cairns. No sé si estoy pronunciando bien sus nombres, pero esa es la información de los autores responsables de este artículo de investigación. Entonces está el nombre del artículo de investigación o de la revista, que se llama Neuropsicofarmacología. Entonces esta es la información que yo tengo para poder, y así sucesivamente me aparecen las demás. Son las mismas informaciones de acuerdo a ese artículo. Esta es la manera de hacer una búsqueda básica. Simplemente selecciono el documento o el artículo que yo quiera tomar y pues empiezo a trabajar en ello. Pero esta es nuestra búsqueda básica. Entonces ahora vamos a pasar a hacer una búsqueda más avanzada. Entonces, en este campo donde dice anorexia, que está al lado una lupa de buscar, abajo nos muestra la opción de avanzado, le damos clic ahí y esta nos lleva a hacer una búsqueda sobre artículos y esta es nuestra búsqueda avanzada. Entonces empiezan a mostrarnos unos campos donde podemos agregar nuestros términos. En este caso yo voy a seguir con mi misma búsqueda, mismo término, que es la anorexia. Entonces, si tengo los nombres de los autores, los puedo colocar en este campo donde contiene la lista de autores. Y si tengo el título de ese artículo o de esa reseña o resumen, también puedo colocar donde el título contiene y coloco la palabra que yo sé que ese título tiene. Como yo no tengo ninguna de esa información, entonces yo voy a proceder a llenar el siguiente campo que dice refina tus resultados y me muestra un año de publicación, de tal año a tal año. Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, del año 2015 hasta el año actual, que es el 2020, y no tengo nombre de revista, ni volumen, ni página. Le voy a dar buscar. Y automáticamente aquí están mis resultados. En la búsqueda anterior teníamos muchos más resultados. Teníamos cerca de 1400 o 1500 resultados. Esta vez tenemos 1300. Cada vez se va haciendo menos la cantidad de resultados de la búsqueda. Y aquí nos aparece de igual manera nuestros artículos y nos muestra la misma información. Entonces, aquí está neuroanatomía molecular de las manifestaciones endocrinas, y aún teniendo este resultado, esta base de datos nos da la opción de seguir filtrando nuestra información. Le damos en filtros, por ejemplo, puedo seleccionar el título del artículo y algunos otros datos. Entonces, por ejemplo, yo quiero que sea vamos a traducir acá. Yo quiero que el artículo que yo estoy buscando sea una reseña o un editorial. Entonces voy a seleccionar acá la primera opción. Esperamos que cargue. Y aquí está. Estos son los resultados que nos ofrece, y aún así podemos seguir filtrando nuestra búsqueda. Esta es la manera de hacer nuestra búsqueda, y aquí nos muestra el tipo de filtros que nosotros llevamos. Si aún así yo quiero seguir
Filtrando mi búsqueda puedo colocar, por ejemplo, que quiero que la información me la muestre una editorial. Le damos clic en editorial y esperamos a que cargue. Y estos son mis resultados. Y me subraya los términos o el término, solo que me lo subraya varias veces, pero es un solo término donde me muestra un abrebocas del contenido con ese término que yo estoy buscando. Entonces esa es la manera de hacer una búsqueda básica y avanzada en nuestra base de datos Nature. Vamos a avanzar ahora con Science Direct, que también es una base de datos muy usada. Entonces le clicamos en acceder y tenemos que, bueno, esta es una plataforma digital y base de datos que permite consultar las publicaciones de las que probablemente sea la editorial científico-académica más importante del mundo, o al menos así se considera que es Elsevier. Entonces, a diferencia de otros productos de la misma empresa, como por ejemplo Scopus, Science Direct no requiere suscripción previa para poder utilizarla. Y tenemos dos maneras de usarla. En la primera, tenemos acceso a los metadatos, o sea, referencia, resumen y otro tipo de información, y también al documento completo. Y en la segunda opción tenemos acceso únicamente a los metadatos, más no al documento completo. Entonces vamos a proceder. Esta es la carta de presentación, la página principal de la base de datos, y nos muestra unos campos para poder colocar los términos de búsqueda. Entonces, por ejemplo, podemos agregar palabras claves, el nombre del autor si lo sabemos, el volumen, el problema, el título del diario del libro y la página. En este caso yo voy a seguir con mis búsquedas colocando una sola palabra clave o un término, y voy a colocar, por ejemplo, obesidad, que ya la tenía aquí, y le doy en buscar. Y estos son los resultados. Tengo un total de 17.392 resultados para este término en esta búsqueda. Entonces, si nos damos cuenta, nos muestra qué tipo de artículo tenemos. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí está el nombre del artículo. Nos muestra el título. La obesidad es una enfermedad crónica, posicionamiento del grupo de trabajo de diabetes, obesidad y nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna, por un abordaje centrado con la persona con obesidad. Nos muestra el nombre de la revista y la fecha de publicación, 26 de julio del 2020, información reciente, y de igual manera nos muestra información sobre los autores. Todos los artículos y todas las reseñas, los reportes de caso y todos los resultados que nos van a salir nos van a mostrar la misma información. El tipo de artículo o reseña si reseña, resumen si resumen, el título, la revista, el año de publicación e información sobre los autores. Esta es la manera de hacer una búsqueda básica y filtrar. Aún en una búsqueda básica nosotros podemos filtrar nuestra información. Entonces, por ejemplo, yo quiero que mi información en este caso nos muestre 3 campos. La podemos filtrar por año, por tipo de artículo y por título de publicación. Entonces, por ejemplo, yo quiero filtrarla por el tipo de artículo y quiero que sea un capítulo de un libro. Aquí hay más opciones, pero yo quiero que sea un capítulo de un libro, entonces le selecciono ahí y automáticamente me hace una búsqueda actualizada según las indicaciones que yo le estoy dando. Y como nos damos cuenta, aquí tenemos un total de 637 resultados, o sea, disminuyó considerablemente porque ya le estoy dando una exigencia a mi tipo de búsqueda. Entonces tenemos igualmente, aquí nos selecciona el tipo de artículo, por así decirlo, que en este caso no es un artículo, ni una reseña, ni un resumen, sino el capítulo de un libro, como yo lo filtré, y aquí me muestra el tipo. También de la misma manera me muestra el título, como ya lo habíamos visto antes, me muestra el nombre. En este caso no sería nombre de artículo ni de revista, sino que como estoy buscando un libro, pues claramente el título que me va a aparecer es el de un libro. Entonces se llama Manual Práctico de Enfermería Comunitaria. Fue publicado en el 2014 y me aparece información sobre el autor, que fue José Antonio Hurtado Sánchez. Esta es la manera de hacer una búsqueda básica en la base de datos Science Direct. Vamos a hacer ahora una búsqueda
avanzada. Entonces vamos a ir aquí donde dice Advanced Search o búsqueda avanzada. Entonces vamos a seleccionar ahí y aquí nos abre unos campos. Yo voy a traducir mi página y aquí nos abre unos campos para llenar, para que nuestra búsqueda sea mucho más específica, mucho más estricta. Entonces, pues mi término, voy a seguir con el término que estoy usando, que es obesidad, y me aparece campos como revista o título del libro, el año, el autor, la afiliación que tiene ese autor, el volumen, las cuestiones, las páginas y palabras claves especificadas por el autor. También me pide referencias y título. Entonces yo no tengo ninguna de esta información, pero tengo el término. Entonces, por ejemplo, podemos buscar con este término que yo acabo de agregar y me va a aparecer el mismo resultado porque solo estoy colocando un término. Entonces yo puedo refinar los filtros. Esta es otra manera. Entonces, por ejemplo, puedo colocar que yo quiero que mi información sea del año 2015. Selecciono y automáticamente me muestra otros resultados y son mucho más específicos. Y sigo en mi búsqueda avanzada. Tengo 18 resultados. Puedo todavía refinar más mi información y buscar, por ejemplo, el título de la publicación. Yo quiero que sea, por ejemplo, estamos hablando de obesidad. Yo puedo relacionar esto con actualización de neuroendocrinología, por ejemplo. Entonces, quiero seleccionar ese y me aparecen aún menos resultados. La parte de los resultados las estoy resaltando porque me parece muy importante entender de que entre más específica sea nuestra búsqueda, menos resultados vamos a tener por las exigencias que le estamos dando a la información que queremos. Esta es la manera de hacer una búsqueda avanzada en nuestra base de datos Science Direct. Ahora vamos a ir con nuestra última base de datos y es, yo escogí, por ejemplo, bien, la última búsqueda que voy a hacer es con nuestra plataforma o con nuestra base de datos Scopus. Bueno, aquí voy a hacer una muestra porque a la base de datos Scopus no tenemos un acceso como tal. La Universidad de La Guajira no nos da un acceso como tal, entonces vamos a mirar qué es. Es una base de datos de referencias bibliográficas y citas de la empresa Elsevier, como había dicho inicialmente. Es de literatura de peer review y contenido web de calidad, con herramientas para el seguimiento, análisis y visualización de la investigación. Y la base de datos Scopus nos permite realizar diferentes opciones de búsqueda, como por ejemplo documentos, por autor, por afiliación y búsqueda avanzada para usuarios expertos en construcción de búsquedas complejas. Esta búsqueda avanzada no la podemos hacer ahora porque la Universidad de La Guajira no nos da un acceso completo a esta base de datos. Entonces yo voy a tomar, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a acceder y yo quiero hacer una búsqueda, por ejemplo, de un autor. Entonces, esta es la página principal o la carta de presentación que nos da. Y me voy a acercar acá y tenemos tres opciones. Tablero, búsqueda de autor y fuentes. Obviamente, como yo estoy haciendo mi búsqueda en base a un autor, yo voy a darle clic en búsqueda de autor. Y aquí me aparecen estos campos para llenar. Entonces yo aquí, por ejemplo, estaba haciendo la prueba y pues aquí quedó registrado que yo estaba buscando información sobre, por ejemplo, Gabriel García. Puedo colocar ese nombre de autor. No tengo información sobre afiliación de este autor. Entonces, con el simple nombre y el apellido del autor, yo puedo seleccionar una búsqueda y a continuación me aparecen los resultados. Entonces, aquí tengo de que, por ejemplo, me aparece pues el autor,
Gabriel García, me aparecen los documentos, me aparece la afiliación que tiene, que en este caso estoy con el primero, me parece que tiene afiliación con la Universidad de Oviedo, vive en la ciudad de Oviedo, en el país de España. Entonces, aquí encontramos muchos resultados, tenemos un total de 159 resultados de este autor. Ahí me coloca entre comillas el apellido y el nombre que yo coloqué. Entonces, esta es una manera de hacer una búsqueda básica de algún autor en la base de datos Scopus. Entonces, como había dicho anteriormente, no tenemos un acceso como tal. Entonces esa sería nuestra búsqueda en la base de datos Scopus, y es así como hemos hecho un recorrido por todas las bases de datos que nos ofrece la Universidad de La Guajira, como Scopus, Nature, Science Direct, hicimos también por Sage Publishing, Taylor y Francis, hay otras muy buenas como Oxford, también una que me gusta mucho es Virtual Pro, pero esta es, como dice ahí, para procesos industriales. ProQuest también es una base de datos muy buena que cuenta con bases de datos especializadas para una evaluación y un análisis, y algo muy interesante es que esta base de datos nos ofrece un usuario y una contraseña para poder ingresar, los cuales son el mismo término, la misma palabra. Entonces ha sido pues una experiencia enriquecedora hacer un recorrido por estas bases de datos y aprender y saber de que tenemos a nuestra disposición como estudiante de Uniguajira bases de datos de tal calidad para poder hacer investigaciones de referencias bibliográficas, algunas citas, información completa como tal, que podemos encontrar no solamente en artículos, sino también en resúmenes, reseñas, publicaciones de investigación, casos, reportes de casos. Entonces, son unas bases de datos muy completas. Muchas gracias.